Deja de fingir, gritó mi papá, mientras yo luchaba por respirar en el suelo de la sala. Mi tía Esperanza se cruzó de brazos y declaró con frialdad. Solo está tratando de evitar la boda de su prima. Siempre ha sido dramática. Mientras mi prima Alejandra se reía y mi novio Daniel me miraba con disgusto, yo sentía cómo mis pulmones se cerraban completamente. El inhalador que había caído de mis manos estaba a centímetros de mis dedos, pero nadie se movió para ayudarme. Mi tía siguió hablando como si yo no estuviera ahí. Miren, ahora que tiene la atención de todos, seguramente va a fingir que se desmaya. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón Hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mi papá asintió y le dijo a Daniel: no te preocupes, hijo. Camila siempre hace estos shows cuando no es el centro de atención. En ese momento, mientras veía las luces parpadeando en mi visión, logré susurrar algo que ninguno de ellos esperaba. El sobre. En mi bolso. Lean el sobre. Alejandra rodó los ojos, pero Daniel, curioso, abrió mi bolso y sacó un sobre blanco que yo había estado guardando para después de la ceremonia. Soy Camila. Tengo 26 años, y hasta ese momento pensé que mi familia me amaba, a pesar de mis problemas de salud. Toda mi vida había escuchado a mi papá y a mi tía Esperanza decir que yo exageraba mis ataques de asma, que solo quería llamar la atención. Mi prima Alejandra siempre había sido la estrella de la familia. Hermosa, exitosa, y ahora se casaba con un médico millonario. Yo era apenas la prima enfermiza que trabajaba en una oficina. Lo que ninguno de ellos sabía era que dentro de ese sobre había algo que cambiaría para siempre la forma en que me veían, y que mi supuesta actuación estaba a punto de revelar la verdad más horrible sobre mi propia familia. El sobre contenía los resultados de un examen médico que había estado evitando mostrarles durante meses. Mientras Daniel lo abría con curiosidad, yo seguía en el suelo tratando de recuperar la respiración. Mi tía Esperanza continuaba su discurso sobre mi supuesto drama. Esto es exactamente lo que hizo en la graduación de Alejandra el año pasado. Se las arregla para tener estos ataques justo cuando su prima está celebrando algo importante. ¿En serio crees que estoy fingiendo? Logré susurrar entre jadeos. Mi papá se acercó y me miró con esa expresión de decepción que conocía tan bien. Camila, ya tienes 26 años. Es hora de que dejes de competir con tu prima. Alejandra se casa hoy, ¿y tú? No pudo terminar la frase porque Daniel había abierto completamente el sobre y su cara se había puesto pálida. Esto no puede ser real, murmuró Daniel mirando los papeles. Mi tía arrebató los documentos de sus manos y comenzó a leer en voz alta con tono burlón. Resultados de biopsia pulmonar. Su voz se fue apagando mientras sus ojos recorrían las líneas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era desprecio, era algo mucho más pesado. Mi prima Alejandra, vestida con su hermoso vestido de novia, se acercó para ver qué había causado ese cambio tan drástico en el ambiente. ¿Qué dice ahí, mamá?, preguntó, pero mi tía parecía haber perdido la capacidad de hablar. Mi papá le quitó los papeles y comenzó a leer en silencio. Vi cómo su expresión pasaba de la irritación a la confusión y luego al horror. Fibrosis pulmonar idiopática. Leyó finalmente en voz alta. Pronóstico: de 6 meses a 2 años de vida. El papel temblaba en sus manos. Recomendación urgente de trasplante pulmonar. La sala se sumió en un silencio tan profundo que solo se escuchaba mi respiración entrecortada. Mi tía Esperanza fue la primera en reaccionar, pero no como yo esperaba. En lugar de disculparse o mostrar preocupación, su rostro se endureció aún más. ¿Y por qué no nos dijiste esto antes? ¿Por qué guardas secretos sobre tu salud? Su voz sonaba acusatoria, como si yo fuera culpable de estar enferma, porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Respondí con la poca voz que me quedaba, porque durante años me han dicho que soy una exagerada, que finjo mis problemas para llamar la atención. ¿Qué diferencia habría hecho decirles que me estoy muriendo? Mi papá se puso de pie y comenzó a caminar en círculos. Esto cambia las cosas. Camila, ¿por qué no nos confiaste algo tan serio? Su tono había cambiado completamente, pero yo ya conocía esa transformación. Era la misma voz que usaba cuando se daba cuenta de que había metido la pata frente a otras personas. Confiarles, repetí con amargura. Como les confié que necesitaba mi inhalador y me dijeron que dejara de fingir. Como les confié durante años que mis ataques eran reales y me dijeron que era dramática. ¿Esa clase de confianza? Alejandra se había sentado en el sofá.
aparentemente procesando que su boda se había convertido en algo muy diferente. Camila, yo. No sabía que era tan grave. Pero su voz sonaba más preocupada por cómo esto afectaría su día especial que por mi estado de salud. Daniel, quien había estado en silencio, finalmente habló. ¿Desde cuándo lo sabes? Había algo en su tono que no me gustó, algo calculador. Desde hace 3 meses, respondí, desde que los síntomas empeoraron y finalmente pude convencer a un doctor de que me hiciera estudios más profundos. 3 meses, repitió mi tía, y decidiste revelarlo hoy, en la boda de Alejandra. Qué conveniente. No podía creer que incluso enfrentando mi muerte, todavía encontrara la manera de hacerme quedar como la villana. No lo revelé yo, dije con toda la firmeza que pude reunir. Ustedes abrieron mi bolso porque pensaban que estaba fingiendo otro ataque. ¿Y saben qué? Tienen razón en algo. Este ataque sí es diferente. Es peor, porque ahora sé que cada vez que no pueda respirar, cada vez que mis pulmones fallen, estaré completamente sola. El ambiente se había vuelto tóxico de una manera que trascendía mi enfermedad. Mi papá intentó acercarse a mí. «Mija, no digas eso. Somos tu familia». Pero yo ya había tomado una decisión mientras luchaba por respirar en ese suelo. Una decisión que había estado evitando durante meses, pero que ahora veía con claridad cristalina. ¿Familia?, pregunté, incorporándome lentamente. Una familia que durante años minimizó mis problemas de salud. Una familia que me acusa de arruinar eventos importantes cuando literalmente me estoy muriendo frente a ustedes. Una familia que incluso ahora, sabiendo que tengo meses de vida, me culpa por el timing de mi diagnóstico. Mi tía se irguió defensivamente. Nadie te está culpando, Camila. Solo estamos sorprendidos. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que había visto durante años cada vez que mis episodios interrumpían algo importante para ellos. ¿Sorprendidos? Me reí, aunque el sonido salió más como un gemido ahogado. Están calculando cómo manejar esta situación para que no afecte la imagen familiar. Están pensando cómo evitar que esto opaque la boda de Alejandra. Incluso ahora, están más preocupados por las apariencias que por el hecho de que su hija, su sobrina, se está muriendo. Daniel se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia, pero la forma en que lo dijo, como si fuera un gran sacrificio, me confirmó todo lo que necesitaba saber. No, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. No van a posponer nada. Alejandra se va a casar hoy, como estaba planeado, y yo me voy a ir a casa. Me levanté del suelo, recogí mi inhalador y mi bolso, y caminé hacia la puerta. «Camila, espera», gritó mi papá. «Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hacer planes, buscar tratamientos, segundas opiniones». Pero su urgencia sonaba forzada, como si estuviera recitando lo que creía que debía decir. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlos por última vez. ¿Saben cuál es la parte más triste de todo esto? No es que me esté muriendo. Es que me tomó estar muriendo para darme cuenta de que ya llevaba años muerta para ustedes. Y con esas palabras, salí de la casa de mi tía y subí a mi carro. Mientras manejaba de regreso a mi departamento, con mi teléfono sonando constantemente con llamadas que no pensaba contestar, me di cuenta de algo liberador. Por primera vez en mi vida, había dejado de fingir. No que mis síntomas fueran reales. Eso nunca lo había fingido. Había dejado de fingir que tenía una familia que me amaba incondicionalmente. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa pero necesaria. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mi papá, mi tía y Alejandra, pero cada mensaje de voz que escuchaba confirmaba más mis sospechas. No era arrepentimiento genuino lo que los motivaba, sino pánico por cómo esta situación los hacía quedar mal. «Camila, habla tu papá. Mira, tal vez reaccioné mal, pero estaba en shock. ¿Por qué no vienes a cenar mañana y hablamos como familia? Tu tía preparó tu pollo favorito». Era el mismo tono que usaba cuando quería que yo perdonara y olvidara, como si un pollo pudiera borrar años de invalidación. Mi tía Esperanza había dejado un mensaje aún más revelador. «Camila, sé que estás dolida, pero no puedes alejarte de la familia justo ahora. La gente va a empezar a hacer preguntas sobre por qué no estuviste en la boda. Tu prima está muy afectada. Incluso en mi lecho de muerte, su preocupación principal era la imagen social. Alejandra había llamado llorando. «Prima, sé que las cosas se pusieron raras, pero no puedes culparnos por no saber. ¿Cómo íbamos a imaginar que era tan serio? Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Su mensaje me hizo entender que para ella, mi enfermedad terminal era principalmente un inconveniente. Daniel, sorprendentemente,
Fue el único que no llamó. Pero 2 días después, apareció en mi puerta con flores y una expresión que ya conocía muy bien, la del novio que viene a arreglar las cosas para evitar problemas con su nueva familia política. Camila, abre la puerta. Sé que estás ahí, dijo golpeando suavemente. Cuando finalmente abrí, su sonrisa forzada me confirmó mis sospechas. Traje tus flores favoritas. Lirios blancos. Era mentira. Mis flores favoritas eran las margaritas amarillas, pero Daniel nunca se había tomado la molestia de aprender esos detalles sobre mí. ¿Qué quieres, Daniel?, pregunté sin invitarlo a pasar. Él se removió incómodo en el umbral. Tu familia está preocupada. Alejandra no ha podido disfrutar su luna de miel porque se siente culpable. Esa frase me habría hecho reír si no fuera tan patética. ¿Y tú viniste a arreglar las cosas? Daniel asintió con entusiasmo fingido. Mira, tal vez todos reaccionamos mal. Fue una sorpresa muy fuerte. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos apoyarte. Puedo ayudarte a encontrar especialistas, segundas opiniones. ¿Ahora que saben la verdad? Lo interrumpí. Daniel, la verdad siempre estuvo ahí. Yo siempre les dije que mis problemas respiratorios eran graves. La diferencia es que ahora tienen un papel oficial que se los confirma. Él bajó la mirada, claramente incómodo. Camila, no seas así. Sabes que siempre te hemos querido. La palabra querido sonó tan hueca que casi dolió físicamente. ¿Me querían cuando me dijeron que dejara de fingir mientras no podía respirar? ¿Me querían cuando me acusaron de arruinar eventos familiares con mis dramas? Daniel suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Está bien, tal vez cometimos errores, pero ahora sabemos la verdad y queremos estar ahí para ti. ¿No es eso lo que importa? Su argumento era tan simplista que me dio pena. Lo que importa, dije lentamente, es que necesité estar muriéndome para que me creyeran. Y aún así, sus primeras reacciones fueron de molestia por el timing, no de preocupación por mi salud. Daniel intentó protestar, pero yo continué. ¿Sabes qué más importa? Que incluso ahora, conociendo mi diagnóstico, siguen más preocupados por cómo esto los afecta a ustedes que por lo que estoy pasando yo. Eso no es justo, murmuró Daniel. Tu papá está destrozado. Tu tía no ha dormido en días. Alejandra. ¿Alejandra qué? Lo interrumpí. ¿Alejandra no puede disfrutar su luna de miel? ¿Esa es tu evidencia de que les importo? La conversación continuó por 20 minutos más, con Daniel tratando de convencerme de que regresara al seno familiar y yo explicándole por qué eso era imposible. Finalmente, frustrado por mi negativa a perdonar y olvidar, mostró su verdadera cara. Mira, Camila, entiendo que estés enojada, pero no puedes castigar a toda la familia por unos malentendidos. Especialmente cuando no sabemos cuánto tiempo te queda. Esa frase fue como una bofetada. ¿Unos malentendidos?, repetí incrédula. ¿Y qué significa esa última parte? ¿Que debería perdonarlos porque me estoy muriendo? ¿Que no tengo tiempo para estar resentida? Daniel se sonrojó, dándose cuenta de lo mal que había sonado. No quise decir eso, solo que la vida es corta y no deberías desperdiciarla peleada con tu familia. Ahí estaba otra vez esa lógica retorcida que conocía tan bien. Tienes razón, dije con una calma que lo sorprendió. La vida es corta. Mi vida es especialmente corta, y por eso mismo no voy a desperdiciar el tiempo que me queda fingiendo que tengo una familia que me ama, cuando claramente lo que tienen es una imagen que proteger. Después de que Daniel se fue, me senté en mi sofá y tomé una decisión que había estado evitando durante semanas. Saqué mi teléfono y marqué el número del Dr. Ramírez, el especialista en trasplantes que me había dado su tarjeta después de revisar mis estudios. Doctor, habla Camila Morales. Quería preguntarle sobre el proceso para cambiar mis contactos de emergencia y mi información de familiares responsables. Su respuesta fue profesional, pero comprensiva. Había visto muchos casos donde las dinámicas familiares complicaban el proceso médico. Esa tarde llené los formularios necesarios. En lugar de poner a mi papá como contacto de emergencia, puse a mi mejor amiga desde la universidad, Patricia. En lugar de designar a mi tía como responsable de decisiones médicas, elegí a mi jefa, la señora Carmen, quien había mostrado más compasión genuina en una semana que mi familia en toda mi vida. Mientras firmaba los documentos, recibí otro mensaje de voz de mi papá. Mija, tu tía me dice que Daniel fue a verte y que no quisiste escuchar razones. Mira, sé que estás dolida, pero esto se está saliendo de control. La gente ya está preguntando por qué no fuiste a la boda de tu prima. ¿Qué se supone que les digamos? Ese mensaje me confirmó todo lo que necesitaba saber. Incluso enfrentando mi muerte, su mayor preocupación seguía siendo qué dirían los demás. No habían aprendido nada, no habían reflexionado sobre su comportamiento, solo estaban manejando daños en su reputación familiar. Por primera vez en meses, me sentí en paz con mi decisión. No era venganza lo que buscaba, sino dignidad.
Dignidad para vivir mis últimos meses sin tener que fingir gratitud hacia personas que me habían fallado cuando más las necesitaba. Dignidad para morir rodeada de amor real, no de culpa disfrazada de preocupación familiar. Esa noche, mientras preparaba mi cena y tomaba mis medicamentos, me di cuenta de algo que me llenó de una tranquilidad inesperada. Ya no tenía que gastar mi energía limitada tratando de ganarme el amor de mi familia. Ya no tenía que justificar mis síntomas o disculparme por estar enferma. Había elegido la verdad, y la verdad me había liberado de la carga más pesada de todas, la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. La siguiente semana mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. Había decidido enfocar mi energía en las cosas que realmente importaban. Y eso significaba rodearme de personas que me habían demostrado amor incondicional sin necesidad de pruebas médicas. Patricia, mi mejor amiga desde la universidad, se convirtió en mi apoyo principal. Cuando le conté lo que había pasado en la boda de Alejandra, su reacción fue exactamente lo que necesitaba. Indignación genuina seguida de acción práctica. ¿En serio te dijeron que dejaras de fingir mientras no podías respirar? ¿Estando vestida de novia tu prima? Camila, esa gente está enferma, dijo mientras me ayudaba a organizar mis citas médicas. La señora Carmen, mi jefa, también me sorprendió gratamente. Cuando le expliqué mi situación y le pedí si podía ser mi contacto de emergencia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija, por supuesto que sí, y no te preocupes por el trabajo. Haremos los ajustes que necesites. Tu salud es lo primero. En una conversación de 10 minutos, había mostrado más empatía que mi familia en años. Mientras tanto, los intentos de reconciliación de mi familia se volvieron más desesperados y, paradójicamente, más reveladores de sus verdaderas motivaciones. Mi papá apareció en mi oficina el viernes por la tarde, esperándome en el estacionamiento. Camila, esto ya es suficiente, dijo en cuanto me vio salir del edificio. Tu tía está destrozada. Alejandra tuvo que cortar su luna de miel porque no puede dejar de pensar en lo que pasó. Y yo no he dormido bien desde ese día. Su tono era de reproche, como si yo fuera responsable del malestar familiar. ¿Y qué es exactamente lo que quieres que haga, papá?, pregunté, deteniendo mis pasos. ¿Que regrese y finja que no pasó nada? ¿Que actúe como si sus reacciones fueron normales? Él se frotó la cara con las manos, visiblemente frustrado. No, Camila, quiero que entiendas que somos tu familia, que cometimos errores, sí, pero que te amamos, y que especialmente ahora, cuando estás enferma, necesitas a tu familia. La forma en que evitó decir muriendo me mostró cuán incómodo seguía estando con la realidad. ¿Me necesitas a mí o necesitas que yo los perdone para que puedan dormir en paz?, pregunté directamente. Mi papá se quedó callado por un momento demasiado largo. Ambas cosas, admitió finalmente. Sí, necesito dormir en paz. Necesito saber que mi hija no me odia, pero también quiero estar ahí para ti. Era la respuesta más honesta que había recibido de él, pero llegaba demasiado tarde. Papá, aprecio tu honestidad, pero ¿dónde estabas cuando necesitaba que estuvieras ahí para mí todos estos años? ¿Cuántas veces te pedí que me creyeras sobre mis síntomas? ¿Cuántas veces me dijiste que era exagerada? Camila, no podías saber que era tan grave. Ese es exactamente el problema, lo interrumpí, subiendo la voz por primera vez. No se trataba de qué tan grave era. Se trataba de creerme. Se trataba de tomar en serio mis experiencias. Se trataba de no humillarme en público cuando no podía respirar. Mi papá bajó la cabeza. Tienes razón, fui un mal padre en ese aspecto. Pero dame una oportunidad de ser mejor. Déjame acompañarte a tus citas médicas. Déjame cuidarte. Su oferta sonaba desesperada, y yo entendía por qué. ¿Me acompañarías a mis citas por mí o por ti?, pregunté suavemente. ¿Para cuidarme o para aliviar tu culpa? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo, no sé. Tal vez por ambas razones. ¿Eso está mal? No está mal, respondí, pero no es suficiente para mí. No puedo ser tu proyecto de redención, papá. No puedo usar mis últimos meses ayudándote a sentirte mejor por cómo me trataste durante años. Vi cómo sus hombros se hundieron al escuchar mis palabras. Entonces, ¿qué? ¿Así terminamos? ¿Así es como quieres que sea?, preguntó con voz quebrada. Así es como ustedes eligieron que fuera, le respondí, cuando decidieron que era más fácil llamarme dramática que creerme, cuando decidieron que sus eventos sociales eran más importantes que mi salud, cuando decidieron que fingir era más probable que estar realmente enferma. Después de que mi papá se fue, me senté en mi carro por varios minutos, procesando la conversación. No sentía triunfo, pero tampoco remordimiento.
Sentía algo más valioso: claridad. Había pasado años cuestionando mis propias percepciones, preguntándome si realmente era tan dramática como decían. Ahora sabía la verdad. El lunes siguiente, durante mi cita con el doctor Ramírez, recibí noticias inesperadas. Camila, tengo que contarte algo que podría cambiar significativamente tu pronóstico, me dijo con una sonrisa cautelosa. Apareció un donante compatible. Los pulmones están en excelentes condiciones, y si decidimos proceder, la cirugía sería esta misma semana. La noticia me golpeó como un rayo. Durante meses había asumido que mi tiempo estaba contado, que tenía que enfocarme en hacer las paces con mi mortalidad. Ahora, de repente, había una posibilidad real de supervivencia, de futuro. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito?, pregunté, tratando de mantener mis expectativas realistas. En tu caso particular, dado tu edad y estado general de salud, estamos hablando de un 70% de probabilidades de una recuperación completa. Es una cirugía mayor, pero tienes todas las condiciones a tu favor. Mientras salía del consultorio con fecha de cirugía programada para el jueves, mi mente corrió hacia mi familia. Durante meses había asumido que moriría sin reconciliarme con ellos, y había hecho las paces con esa realidad. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de vivir, tenía que tomar una decisión diferente. ¿Les diría sobre la cirugía? ¿Les daría una última oportunidad de demostrar que podían estar ahí para mí cuando realmente importaba? ¿O mantendría mi posición y enfrentaría esta nueva etapa de mi vida sin ellos? Esa noche, mientras veía el teléfono en mi mesa de noche, sabía que cualquier decisión que tomara definiría no solo mis próximos días, sino potencialmente el resto de mi vida. La pregunta ya no era si viviría o moriría, sino cómo quería vivir y con quién quería compartir esa vida. El martes por la mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Les mandaría un mensaje a mi familia sobre la cirugía. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería darles una última oportunidad de demostrar quiénes eran realmente. Era, en cierto modo, un experimento social con las personas que supuestamente me amaban más en el mundo. Escribí un mensaje simple. Apareció un donante compatible. La cirugía de trasplante de pulmón es el jueves a las 6 a.m. en el Hospital General. Pensé que deberían saberlo. Lo envié al grupo familiar y apagué mi teléfono. Cuando lo encendí 3 horas después, tenía 17 llamadas perdidas y 28 mensajes de texto. Las reacciones fueron exactamente lo que esperaba, pero dolieron de maneras que no había anticipado. Mi papá había escrito: «Gracias a Dios, ¿por qué no nos dijiste antes? Vamos todos al hospital. Tu tía ya está cocinando para llevarte comida después de la cirugía». Mi tía Esperanza había enviado: «Sabía que Dios no te abandonaría. Todo va a salir bien. Ya hablé con el padre Martínez para que diga una misa por ti». Alejandra, recién regresada de su luna de miel, escribió: «Prima, esto es una bendición. Daniel y yo estaremos ahí. Ya compré globos y flores para decorar tu cuarto». Y luego, en un mensaje separado: «¿Crees que podrías pedirle al doctor que posponga la cirugía hasta mañana? Hoy tengo la sesión de fotos post-boda que ya pagamos». Ese último mensaje me confirmó todo lo que necesitaba saber. Incluso ante una cirugía que podía salvar mi vida o matarme, mi prima seguía pensando en cómo esto la afectaba a ella. No era malicia, era algo peor. Una incapacidad total de ver más allá de sus propias necesidades. El miércoles por la tarde, un día antes de la cirugía, toda mi familia apareció en mi departamento sin avisar. Venían cargados de flores, comida y sonrisas nerviosas. Mi papá traía una maleta. Empaqué algunas cosas que podrías necesitar en el hospital. Mi tía cargaba una olla gigante. Hice pozole, tu favorito, para cuando puedas comer sólidos otra vez. Los dejé entrar, más por curiosidad que por deseo de verlos. Quería observar cómo se comportaban ahora que había esperanza de que sobreviviera. ¿Cambiaría su actitud el hecho de que podría vivir para recordar sus acciones? Durante la primera hora, todo parecía normal, casi cariñoso. Mi tía me contaba chistes. Mi papá revisaba obsesivamente que tuviera todo lo necesario para el hospital. Alejandra me mostraba fotos de su luna de miel. Daniel había llegado con un ramo enorme de flores, para que tengas algo hermoso que ver cuando despiertes. Pero gradualmente, las máscaras comenzaron a caer. Mi tía empezó: «Camila, mija, me da mucho gusto que tengas esta oportunidad, y espero que cuando salgas de la cirugía podamos dejar atrás toda esta tensión. Ya sabes, empezar de nuevo». La forma en que dijo tensión minimizaba completamente lo que había pasado.
Mi papá asintió vigorosamente. Exacto. Esta experiencia nos ha enseñado a todos lo importante que es la familia. Cuando pensé que te podíamos perder. Su voz se quebró, pero algo en su actuación se sentía ensayado. ¿Qué les enseñó exactamente? Lo pregunté con curiosidad genuina. Quería escuchar cómo interpretaban los eventos de las últimas semanas. Alejandra fue la primera en responder, que tenemos que estar más unidos, que no podemos tomar a la familia por sentado. ¿Y qué parte tomaron por sentado? Insistí. Mi tía se removió incómoda. Bueno, tal vez no prestamos suficiente atención a lo que estabas pasando. Era la versión más suavizada posible de años de invalidación médica. Tal vez, repetí. Decirme que dejara de fingir mientras no podía respirar es tal vez no prestar suficiente atención. El ambiente se tensó inmediatamente. Mi papá levantó las manos en gesto conciliador. Camila, no venimos a pelear. Venimos a apoyarte antes de tu cirugía. No estoy peleando, dije calmadamente. Estoy tratando de entender si realmente han reflexionado sobre lo que pasó o si solo están aliviados de que ahora haya una posibilidad de que sobreviva. Mi observación los tomó por sorpresa. Daniel, tratando de mediar, intervino. Camila, todos estamos aquí porque te queremos. ¿No es eso lo que importa ahora? Pero su pregunta reveló exactamente el problema. Para ellos, el simple hecho de estar presentes borraba años de daño. ¿Me quieren? Pregunté, mirando a cada uno de ellos. Porque querer a alguien significa creer en esa persona cuando dice que algo está mal. Significa no acusarla de mentir cuando está sufriendo. Significa no minimizar su dolor para proteger sus propios eventos sociales. Mi tía se puso a la defensiva. Camila, ya entendimos el mensaje. Cometimos errores. Pero ahora estamos aquí, ¿no? Estamos aquí para apoyarte en tu cirugía. Su tono sugería que su presencia debería ser suficiente para cancelar toda la historia previa. ¿Están aquí para apoyarme o para aliviar su culpa? Pregunté directamente, porque hay una gran diferencia. Alejandra suspiró exasperada. Prima, ¿por qué todo tiene que ser tan complicado contigo? Estamos tratando de hacer lo correcto. Hacer lo correcto ahora. Enfaticé. ¿Dónde estaba lo correcto cuando me dijeron que era dramática? ¿Dónde estaba cuando me acusaron de arruinar tu boda al no poder respirar? Mi prima bajó la mirada, claramente incómoda. Mi papá intentó otro enfoque. Mija, sé que estás enojada. Y tienes derecho. Pero mañana vas a entrar a una cirugía muy riesgosa. ¿No sería mejor que estuviéramos unidos en este momento? Era el chantaje emocional que conocía tan bien. Usar mi propia vulnerabilidad contra mí. ¿Unidos? Me reí amargamente. Papá, ustedes no estuvieron unidos conmigo cuando realmente los necesité. Estuvieron unidos contra mí, diciéndome que fingía, que exageraba, que buscaba atención. Y ahora que hay esperanza de que sobreviva, quieren que finja que nada de eso pasó. El silencio que siguió fue pesado y revelador. Podía ver en sus caras que habían esperado que mi gratitud por su presencia superara mi resentimiento por su ausencia previa. Habían calculado mal. Finalmente, mi tía habló con voz tensa. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos, Camila? ¿Que nos vayamos? ¿Que no estemos aquí mañana cuando despiertes?» Su pregunta sonaba más como amenaza que como oferta genuina. «Quiero que sean honestos», respondí. «Quiero que admitan que durante años invalidaron mi experiencia médica. Quiero que reconozcan que me fallaron cuando más los necesité. Y quiero que entiendan que su presencia ahora no borra el daño que causaron». Mi papá se irguió. ¿Y si hacemos eso? ¿Si admitimos todo eso? ¿Entonces qué? ¿Podremos ser una familia otra vez? Su pregunta reveló que veía esto como una transacción. Confesión a cambio de perdón. No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que sin esa honestidad, definitivamente no hay futuro para nosotros como familia. Daniel se aclaró la garganta. Camila, creo que todos reconocemos que manejamos mal la situación. ¿Manejaron mal la situación? Lo interrumpí. Daniel, me dijeron que dejara de fingir mientras me estaba asfixiando. Me acusaron de arruinar una boda por tener un ataque que resultó ser causado por una enfermedad terminal. Eso no es manejar mal algo, eso es crueldad. Alejandra finalmente explotó. Está bien, lo admito. No te creí cuando decías que estabas tan mal. Pensé que exagerabas para llamar la atención. ¿Eso es lo que querías escuchar? ¿Ya estás feliz? Su admisión sonaba más como un berrinche que como arrepentimiento genuino. No estoy feliz, dije con tristeza. Estoy devastada, porque esa admisión confirma que durante años viví con personas que fundamentalmente no confiaban en mí, que preferían creer que era una mentirosa manipuladora antes que aceptar que realmente estaba sufriendo. Mi tía se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vinimos aquí con buenas intenciones.
tratando de estar ahí para ti, y tú solo quieres hacernos sentir mal. Su reacción demostró que no había entendido nada. No quiero hacerlos sentir mal, expliqué con paciencia que ya no sentía. Quiero que entiendan el daño que causaron. Quiero que reconozcan que su comportamiento estuvo mal, y quiero que tomen responsabilidad por ello, en lugar de minimizarlo como malentendidos o errores. Mi papá se puso de pie también. Camila, mañana podrías no despertar de esa cirugía. ¿Realmente quieres que nuestras últimas palabras sean de pelea? Era el argumento final. El as bajo la manga. Usar mi propia mortalidad para manipularme hacia el perdón. Me levanté y los miré a todos. Papá, si mañana no despierto de la cirugía, quiero que mis últimas palabras hayan sido verdaderas. Quiero haber vivido mis últimos días con dignidad, rodeada de amor real, no de culpa disfrazada de preocupación. Entonces nos vamos, declaró mi tía con frialdad. Si es así como quieres las cosas, nos vamos. Pero no vengas después a decirnos que no estuvimos ahí para ti. Su amenaza final reveló que incluso en este momento, seguía siendo más importante tener razón que hacer lo correcto. Mientras recogían sus cosas y se dirigían hacia la puerta, mi papá se detuvo una última vez. Camila, si sales bien de la cirugía, espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón que nosotros no pudimos encontrar en el nuestro, la humildad. Era su versión de una disculpa, pero llegaba demasiado tarde y con demasiadas condiciones. Después de que se fueron, me senté en mi sofá rodeada del pozole que no comería, las flores que no quería y el silencio que finalmente necesitaba. En menos de 12 horas entraría a una cirugía que podía matarme o salvarme. Y por primera vez en años, me sentía completamente en paz con mis decisiones. Patricia llegó una hora después con una maleta pequeña. ¿Lista para esto?, me preguntó, y por primera vez en semanas, mi respuesta fue completamente honesta. Sí, estoy lista. La mañana de la cirugía llegó envuelta en una calma extraña. Patricia durmió en mi sofá y despertó conmigo a las 4 a.m. para llegar al hospital a tiempo. Mientras me preparaba, no pude evitar revisar mi teléfono una última vez. No había mensajes nuevos de mi familia. ¿Esperabas que escribieran?, me preguntó Patricia mientras me ayudaba a empacar los últimos artículos para el hospital. No, mentí. Bueno, tal vez sí, pero ya no importa. Ella me abrazó. Tienes a la gente que realmente te ama aquí contigo. Eso es lo que importa. En el hospital, el proceso de admisión fue sorprendentemente rápido. La señora Carmen llegó justo cuando estaba llenando los últimos formularios. No podía dejar que entrara sola a esto, dijo con lágrimas en los ojos. Eres como la hija que nunca tuve, Camila. Vamos a salir de esta juntas. El doctor Ramírez llegó para la consulta preoperatoria con una sonrisa tranquilizadora. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna pregunta de último minuto? Le pregunté sobre los riesgos una vez más, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque necesitaba escuchar mi decisión en voz alta. Es una cirugía mayor, me explicó pacientemente. Hay un riesgo de rechazo, complicaciones con la anestesia, infecciones. Pero Camila, sin esta cirugía, tu pronóstico no ha cambiado. Con ella, tienes una excelente oportunidad de una vida completamente normal. Sus palabras me llenaron de una determinación tranquila. Mientras me llevaban a preparación quirúrgica, Patricia caminó junto a la camilla. Voy a estar aquí cuando despiertes. La señora Carmen también. Y tengo la lista de todas las personas que han estado preguntando por ti desde que supieron de la cirugía. Me sorprendió saber cuánta gente había estado pendiente de mí. ¿Mi familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia negó con la cabeza. No han llamado. Pero Camila, eso dice más sobre ellos que sobre ti. Tenía razón, pero aún dolía. Cuando llegué al quirófano, el equipo médico se presentó uno por uno. La anestesióloga, doctora Vega, me explicó el proceso. Te vamos a dar algo para relajarte primero, y después vas a contar hacia atrás desde 10. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Su voz era reconfortante y profesional. ¿Puedo hacer una llamada rápida antes de que empecemos?, pregunté. El doctor Ramírez asintió. Por supuesto, pero que sea breve. Con manos temblorosas, marqué el número de mi papá. Contestó al primer timbre. ¿Camila? ¿Cómo estás? ¿Ya empezaron? Su voz sonaba tensa y preocupada. Todavía no. Empiezan en 10 minutos. Solo quería que supieras que los amo. A todos. A pesar de todo. Escuché silencio del otro lado. Luego sollozos. Mija, nosotros también te amamos. Sé que no te lo hemos demostrado bien, pero te amamos mucho. Por favor, sal bien de esto. Por favor. Su voz se quebró completamente. Me voy a esforzar.
prometí. Y papá, independientemente de lo que pase cuando despierte, quiero que sepas que no guardo rencor, solo tristeza. Después de colgar, me recosté en la mesa de operaciones sintiéndome más ligera. No había perdonado a mi familia, pero había liberado el veneno del odio. La doctora Vega comenzó a administrar la premedicación. ¿Lista, Camila? Lista, respondí con una sonrisa. Cuenta hacia atrás desde 10, me instruyó. 10, 9, 8. Mis últimos pensamientos conscientes fueron de gratitud hacia Patricia, hacia la señora Carmen, hacia todos los que habían demostrado que el amor real existía. 7, 6, 5. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una habitación llena de luz con Patricia sosteniendo mi mano. ¿Cómo te sientes? Fue lo primero que escuché. Mi garganta estaba seca por la intubación, pero logré susurrar. ¿Funcionó? Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. Perfectamente. El doctor dice que fue una cirugía textbook. Los pulmones nuevos están funcionando hermoso. La señora Carmen apareció en mi campo de visión. Mija, respiras como nueva. Es un milagro. Efectivamente, por primera vez en años, respirar no requería esfuerzo consciente. Era como redescubrir una función corporal que había olvidado que podía ser automática. El doctor Ramírez entró poco después. Camila, la cirugía fue un éxito completo. Los pulmones se adaptaron perfectamente. Vas a necesitar medicamentos antirrechazo de por vida y seguimiento regular, pero puedes esperar una vida completamente normal. Sus palabras se sintieron surrealistas después de meses de prepararse para la muerte. ¿Cuánto tiempo estuve en cirugía? Pregunté. 8 horas, respondió Patricia. Han sido las 8 horas más largas de mi vida. Luego, bajando la voz, añadió. Tu familia ha estado llamando cada hora desde que empezó la cirugía. Tu papá está en la sala de espera. Ha estado ahí desde las 7 a.m. La información me sorprendió. ¿Desde las 7? Patricia asintió. Llegó una hora después de que empezara la cirugía. Tu tía y tu prima llegaron a mediodía. Tu tía trajo una olla de pozole para las enfermeras. Dijeron que querían estar aquí cuando despertaras, pero que entendían si no querías verlos. No sabía qué sentir. Parte de mí se sentía aliviada de que hubieran venido, de que al final hubieran elegido estar ahí. Otra parte de mí se preguntaba si era genuina preocupación o simplemente culpa. ¿Qué opinas? Le pregunté a Patricia. Opino que la gente puede sorprenderte, tanto para bien como para mal, respondió sabiamente. Tu papá se ve destrozado. Tu tía ha estado llorando. Tu prima. Bueno, tu prima se ve incómoda, pero está aquí. No sé si eso cambia algo, pero pensé que deberías saberlo. Pasé la siguiente hora procesando esta información, mientras las enfermeras monitoreaban mis signos vitales y ajustaban mis medicamentos. Los pulmones nuevos se sentían extraños pero maravillosos, como si hubiera estado respirando a través de una pajilla durante años y finalmente alguien me hubiera quitado la restricción. Finalmente le dije a Patricia, creo que quiero verlos, no para perdonar y olvidar, sino para cerrar este capítulo apropiadamente. Ella asintió y salió a buscarlos. Mi papá entró primero, solo. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Mija, susurró acercándose a mi cama. Gracias a Dios que estás bien. Se detuvo a unos pasos de distancia, como si no estuviera seguro de si tenía permitido acercarse más. Hola, papá, dije suavemente. Gracias por venir. Él se acercó y, para mi sorpresa, se arrodilló junto a mi cama. Camila, he tenido 8 horas para pensar en todo lo que te dije anoche, en todo lo que no te dije durante años, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Pregunté, genuinamente curiosa. Me di cuenta de que eres la persona más fuerte que conozco, y que en lugar de estar orgulloso de esa fortaleza, la convertí en una excusa para no protegerte. Pensé que porque eras fuerte, no necesitabas que te creyera. Pensé que porque eras independiente, no necesitabas mi apoyo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Era la reflexión más profunda que había escuchado de él en años. Papá. No, déjame terminar, me interrumpió. Cuando no podías respirar en casa de tu tía, cuando te dijimos que dejaras de fingir, vi miedo real en tus ojos. Lo vi, pero elegí ignorarlo porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que realmente estuvieras sufriendo. ¿Por qué era más fácil? Pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque si admitía que estabas realmente enferma, tenía que admitir que había estado ignorando tu sufrimiento durante años. Tenía que admitir que había sido un mal padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando te fuiste después de la boda, cuando cortaste contacto, mi primera reacción no fue reflexionar sobre qué había hecho mal.
fue enojarme contigo por hacerme quedar mal, por hacer que otros se preguntaran qué clase de padre era. Su honestidad era dolorosa pero necesaria. Papá, aprecio que me digas esto, respondí cuidadosamente. ¿Pero qué cambió? ¿Por qué ahora puedes ver estas cosas? Él se limpió los ojos con la manga de su camisa. Porque durante estas 8 horas enfrenté la posibilidad real de perderte para siempre, y me di cuenta de que prefería tenerte viva y enojada conmigo que muerta y en paz conmigo. Era una respuesta más profunda de lo que esperaba. ¿Y los demás? ¿Tía Esperanza y Alejandra también han reflexionado? Mi papá suspiró. Tu tía está muy afectada, pero no sé si entiende completamente lo que hizo mal. Alejandra. Bueno, Alejandra está aquí, y eso es algo. En ese momento, entró mi tía con los ojos hinchados de llorar. Camila, mija, ¿cómo te sientes? Se acercó cautelosamente. Mejor, respondí honestamente. Los pulmones nuevos funcionan perfectamente. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Gracias a Dios. Estaba tan asustada. No podía dejar de pensar en lo que te dije. ¿En qué específicamente? Pregunté. Necesitaba escuchar qué parte de todo esto la había afectado más. En que te dije que dejaras de fingir cuando no podías respirar. En que pensé que arruinaste la boda de Alejandra cuando realmente te estabas muriendo. En que fui tan cruel contigo cuando más me necesitabas. Era la admisión más directa que había recibido de ella. Tía, ¿por qué pensaste que estaba fingiendo? Ella bajó la cabeza. Porque era más fácil que admitir que no sabía cómo ayudarte. Porque tu papá siempre decía que eras dramática, y yo seguí la corriente. ¿Por qué? Porque me daba miedo que realmente estuvieras tan mal. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte. Miedo de no saber qué hacer. Miedo de admitir que no había sido una buena tía. Su respuesta me mostró que, aunque tardía, había habido alguna reflexión genuina. Alejandra entró al final, visiblemente incómoda. Hola, prima, dijo quedándose cerca de la puerta. Me da mucho gusto que estés bien. Su incomodidad era palpable, pero al menos había venido. Gracias por estar aquí, le dije sinceramente. Sé que no ha sido fácil. Ella se acercó un poco más. Prima, yo sé que no entiendo completamente lo que pasó, pero sé que te lastimé. Y siento mucho haberte preguntado si podías posponer tu cirugía por mis fotos. Era una disculpa específica, lo cual la hacía más valiosa. Alejandra, ¿entiendes por qué eso me dolió tanto? Ella asintió lentamente, porque incluso cuando se trataba de tu vida o muerte, yo seguía pensando en cómo me afectaba a mí. Porque he sido muy egoísta. No era una transformación completa, pero era un reconocimiento. Durante la siguiente hora, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido como familia en años. No resolvió todo, pero estableció una base diferente para el futuro. Cuando finalmente se fueron, prometiendo regresar al día siguiente, me quedé con una sensación de cierre que no había esperado. No era perdón completo, pero era comprensión mutua. Era el reconocimiento de que todos habíamos contribuido a una dinámica tóxica, aunque en proporciones muy diferentes. Esa noche, mientras mi nuevo pulmón me permitía respirar profunda y fácilmente por primera vez en años, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que los órganos nuevos. Había ganado respeto por mi propia verdad y la habilidad de exigir que otros también la respetaran. 6 meses después de la cirugía, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Los pulmones nuevos funcionaban perfectamente, mis niveles de energía eran mejores de lo que recordaba, y por primera vez en años, podía hacer planes a largo plazo sin la sombra de la muerte prematura. La recuperación física había sido sorprendentemente suave. Los medicamentos antirrechazo causaban algunos efectos secundarios menores, pero nada comparado con la lucha constante por respirar que había definido mis años anteriores. El doctor Ramírez estaba encantado con mi progreso. Eres una de mis pacientes estrella, me decía en cada cita de seguimiento. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo que nunca habíamos tenido antes. Honestidad incómoda pero auténtica. No éramos la familia cálida y unida que algunos podrían esperar después de una experiencia casi mortal, pero éramos reales de una manera que nunca habíamos sido. Mi papá había empezado terapia por su cuenta, algo que me sorprendió profundamente. El terapeuta me ayuda a entender por qué me era tan difícil creer en tu experiencia, me explicó durante una de nuestras cenas mensuales. Dice que tiene que ver con mi propio miedo a no ser un buen padre. Sus sesiones lo habían hecho más reflexivo, menos defensivo. Mi tía Esperanza había hecho cambios más sutiles pero significativos. Ya no minimizaba mis experiencias médicas,
y había comenzado a preguntarme regularmente cómo me sentía sin asumir que la respuesta siempre sería positiva. ¿Cómo están funcionando tus pulmones nuevos esta semana? Era una pregunta genuina, no retórica. Alejandra había sido la más lenta en cambiar, pero incluso ella había mostrado evolución. Había empezado a incluirme en sus planes sin asumir que yo siempre diría que sí, y ocasionalmente me preguntaba sobre mi trabajo o mis intereses más allá de mi salud. No éramos mejores amigas, pero éramos primas que se respetaban mutuamente. Daniel, sorprendentemente, había sido quien menos había cambiado. Seguía siendo cortés pero superficial, y eventualmente me di cuenta de que nunca había sido realmente parte del problema o la solución. Era simplemente alguien que se adaptaba a cualquier dinámica familiar que encontrara. Pero los cambios más significativos habían ocurrido en mi vida personal. Patricia había demostrado ser el tipo de amiga que todos merecen tener. Consistente, leal y genuinamente interesada en mi bienestar. La señora Carmen se había convertido en una figura maternal que no sabía que necesitaba, ofreciendo sabiduría práctica y apoyo emocional sin condiciones. En el trabajo, mi experiencia había llevado a nuevas oportunidades. Había comenzado a dar charlas sobre la experiencia del paciente en hospitales, ayudando a entrenar al personal médico sobre cómo comunicarse con pacientes que enfrentan diagnósticos graves. Era gratificante usar mi experiencia dolorosa para mejorar la experiencia de otros. También había conocido a otros receptores de trasplantes a través de grupos de apoyo. Estas personas entendían la complejidad emocional de recibir una segunda oportunidad de vida, la culpa del sobreviviente, la gratitud abrumadora hacia el donante y su familia. Era un tipo de comprensión que no podía obtener de personas que no habían pasado por experiencias similares. En cuanto a relaciones románticas, había decidido tomarme mi tiempo. La experiencia me había enseñado mucho sobre mis propios límites y necesidades, y quería estar segura de que cualquier persona que entrara en mi vida pudiera respetar tanto mi fortaleza como mi vulnerabilidad. El día que marcó exactamente 1 año desde mi trasplante, organicé una pequeña celebración en mi departamento. Invité a Patricia, la señora Carmen, algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos cercanos, y sí, también a mi familia. Durante la reunión, mi papá pidió hablar. «Quiero decir algo», anunció, clarándose la garganta nerviosamente. Hace 1 año, casi perdemos a Camila. Pero no la casi perdemos por su enfermedad. La casi perdimos por nuestra ceguera, por nuestra incapacidad de escucharla y creerle. No quiero que esta celebración sea solo sobre su nueva vida física, continuó. Quiero que sea sobre la nueva vida que todos hemos construido juntos. Una vida donde las experiencias de Camila son válidas sin necesidad de pruebas médicas. Una vida donde su fortaleza es admirada, no usada como excusa para no cuidarla. Sus palabras me sorprendieron por su precisión. Había logrado articular exactamente lo que había cambiado en nuestra dinámica familiar. Mi tía asintió vigorosamente. Es verdad. Camila, esperamos nunca volver a fallarte de la manera en que lo hicimos. Alejandra, ahora embarazada de su primer hijo, añadió. Y espero que cuando mi bebé nazca, pueda aprender de su tía Camila sobre la importancia de defender su propia verdad. Era la declaración más madura que había escuchado de ella. Mientras la noche continuaba, me di cuenta de que había logrado algo que no sabía que era posible. Había transformado una experiencia de traición familiar en una lección sobre respeto mutuo y comunicación auténtica. No habíamos borrado el pasado, pero habíamos aprendido de él. Cuando todos se fueron esa noche, me senté en mi balcón respirando el aire fresco sin esfuerzo. Los pulmones de mi donante funcionaban perfectamente, permitiéndome una vida que había dado por perdida. Pero más importante, había construido una vida donde ya no tenía que fingir fortaleza cuando me sentía vulnerable, ni fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Patricia había dejado una nota en mi mesa antes de irse. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. No solo sobreviviste a una enfermedad terminal y a una cirugía mayor. Sobreviviste a la traición de las personas que más te deberían haber protegido y encontraste una manera de construir algo mejor del otro lado. Tenía razón. Había sobrevivido, pero más que eso, había prosperado. Había aprendido que el amor real no requiere justificaciones médicas, que la familia verdadera es la que eliges tanto como la que naces, y que evitar la verdad puede ser más destructivo que enfrentarla directamente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir con pulmones que respiraban fácil y profundamente, me sentí agradecida no solo por mi segunda oportunidad de vida, sino por la sabiduría que había ganado sobre qué tipo de vida valía la pena vivir. Una vida donde mi verdad tenía valor,
donde mi experiencia era respetada y donde las personas que me rodeaban habían ganado ese lugar a través de acciones consistentes, no solo de vínculos sanguíneos. Era exactamente la vida que había estado tratando de evitar perder durante todos esos meses cuando pensé que me estaba muriendo. Y ahora, finalmente, la estaba viviendo plenamente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.